Buen y bendecido día, hermanos. Los saludo en la paz de nuestro buen Dios. Damos gracias al Padre Celestial por un día más de vida. Damos gracias al Padre Celestial por su misericordia que se renueva sobre nuestras vidas, sobre nuestro hogar en esta mañana. Algo tan sencillo para nosotros que a veces no nos damos cuenta lo importante que es cuando la misericordia de Dios se renueva sobre nuestras vidas en cada mañana, cuando Dios nos da fuerza, nos da aliento de vida para hacer nuestras actividades del día, salir a trabajar, hacer nuestras actividades de nuestro hogar. Pensemos un poco en eso, que es fundamental, en verdad es todo, ¿no? Tener fuerzas para hacer nuestras actividades, tener aliento de vida, salir a trabajar. Qué importante es eso, hermanos, y que a veces no nos detenemos para pensar en eso, para reflexionar y agradecer a Dios por su misericordia. ¿Cuántas personas que quieren estar con fuerzas, con salud para poder salir a trabajar y hacer sus actividades? Así que agradecemos al Padre Celestial por su misericordia que se renueva sobre nuestras vidas en esta mañana por un día más de vida. Amén. Hoy los invito a leer un pasaje de las Sagradas Escrituras muy conocido, muy predicado por todos. Apenas haré una breve reflexión sobre él, que está en el Evangelio de Lucas. Ahí vamos al Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, ¿sí? Que es la tentación de Jesús. El Evangelio de Lucas, capítulo 4, la tentación de Jesús, desde el versículo 1 hasta el versículo 12, ¿sí? Desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Vamos a ir todo el pasaje ahí de la tentación de Jesús, y después se pueden extender, buscar más, compararlo ya con Génesis, y hay tantos pasajes que pueden ayudarnos a entender todo lo que sucede aquí en la tentación de Jesús, ese pasaje tan conocido por todos ustedes. Así que leemos las Sagradas Escrituras en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: tentación de Jesús. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Si eres el Hijo de Dios, propuso el diablo, ordénale a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre esos reinos y todo su esplendor le dijo: te daré la autoridad, porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que si me adoras, todo será tuyo. Jesús contestó: escrito está, adora al Señor tu Dios y sirve solamente a Él. Amén. Luego el diablo lo llevó a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo desde aquí, pues escrito está: ordenará que sus ángeles te protejan con sumo cuidado. En sus manos te sostendrán para que no tropieces con piedra alguna. Está dicho: no pongas a prueba al Señor tu Dios, respondió Jesús. Así que el diablo, habiendo agotado todos recursos de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Amén, amén, hermanos. Qué tremendo y maravilloso este pasaje. Se puede pasar una vida predicando este pasaje, ¿no? Y meditando en él. Es tremendo. Hermanos, haré un breve comentario de algunos puntos que ahora, meditando aquí en la palabra, el Espíritu Santo de Dios me mostraba, y quiero compartir con ustedes. Dice ahí ya en el versículo 1, dice: Jesús lleno del Espíritu Santo. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, ¿no? Y fue llevado ¿para dónde? Para el desierto.
¿Por quién fue llevado para el desierto? ¿Por el diablo? No, por el Espíritu Santo, dice, ¿no? Aquí justamente, no lo digo yo, lo dice la palabra, ¿no? ¿Quién llevó a Jesús para el desierto? Fue el propio Espíritu Santo, el Espíritu Santo. A veces creemos que cuando estamos en el desierto, pensamos que es el enemigo que nos está golpeando, ¿no? Que Satanás nos está atacando, pero aquí lo que dice que quien llevó a Jesús al desierto fue el Espíritu Santo. A veces es Dios que nos lleva al desierto, a la prueba. ¿Para qué? Bueno, para crecer. Dirán, ¿cómo puedo crecer en el desierto? ¿Cómo puedo crecer en la prueba? Bueno, el desierto es un lugar de crecimiento, donde Dios va a trabajar en nosotros, donde Dios nos va a dar la oportunidad de, como Jesús acá, vencer la tentación y seguir adelante, avanzar, ¿no? Porque las pruebas de Dios no son para que caigamos, las pruebas de Dios son para que avancemos, para que cambiemos de nivel. Recuerdo que cuando yo iba al liceo, allá cuando hacía bachillerato, quinto, sexto año de liceo, para poder pasar al otro nivel teníamos que hacer exámenes, hacer pruebas, ¿no? Y el objetivo de las pruebas justamente era cambiar de nivel, aumentar un nivel. Bueno, en la vida espiritual también nos movemos así. Cuando vienen pruebas y nosotros enfrentamos esas pruebas llevados por el Espíritu Santo de Dios, porque con nuestras fuerzas nada podemos. Guiados por el Espíritu Santo de Dios, vamos a subir de nivel, a crecer en intimidad con el Padre. Así que, hermanos, ni siempre cuando estamos en el desierto es el enemigo que nos está atacando. A veces es Dios que quiere trabajar en nuestras vidas. Es Dios que quiere que subamos de nivel, ¿no? Y dice aquí que fue tentado por el diablo, ¿no? Fue tentado por el diablo. Bueno, la tentación viene para que caigamos. Si la prueba viene para que subamos de nivel, para que crezcamos en intimidad con el Padre, para que crezcamos en las cosas del cielo, la tentación del diablo viene para que caigamos, huyamos de la tentación. No luchemos solo contra la tentación del diablo, luchemos con el Espíritu Santo de Dios. Clamemos a Jesús. Cuando la tentación venga, clamemos a Jesús, clamemos a Jesús. No luchemos solo. La vida del cristiano no debe ser una vida solitaria. Por eso, hermanos, también tan importantes y la exhortación que hay en toda la Biblia de que nos congreguemos, de que juntos con los demás hermanos luchemos contra nuestras tentaciones, contra las tentaciones que vienen en nuestras vidas, ¿sí? Contra nuestras limitaciones, porque somos seres humanos limitados y solo no podemos. Debemos estar con el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos fortalezca. Por eso es tan importante, hermanos, congregarnos, estar unidos, para estar unidos en oración, fortaleciéndonos unos a otros. Y después dice por acá, por el versículo 3, dice, el diablo empieza a tentar a Jesús, ¿no? Y lo primero que dice es, si eres el Hijo de Dios, ya trata de poner ahí una duda, ¿no? Crear una contienda entre Jesús y Dios. Dice, si eres el Hijo de Dios, ¿no? Entonces el diablo es muy astuto. El diablo es muy astuto. Muchas veces nos va a poner duda en nuestra mente. Nos va a poner duda si Dios nos escucha, si Dios está atento a nuestras necesidades, si Dios está atento hasta a nuestros sueños, ¿sí? El diablo constantemente está poniendo dudas. Por eso tenemos que estar reprendiendo todo mal pensamiento, todo pensamiento intruso, ¿sí? Y pidiendo que el Espíritu Santo de Dios guarde nuestra mente, que hoy en día es tan atacada por los dardos del enemigo. Por eso debemos fortalecernos en las cosas del Señor. Oración, ayuno, lectura de las Sagradas Escrituras para fortalecer nuestra mente de todo ataque del enemigo. Porque aquí, como hizo con Jesús, el diablo tratará de, mediante sus estrategias, de ponernos duda, de generarnos
contiendas con el Padre Celestial. Pero Jesús contesta de una forma espectacular, ¿no? Lo marqué aquí en mi Biblia. Dice, escrito está. Qué tremendo esto, ¿no? Escrito está. Pero para que podamos contestar al diablo cuando venga la tentación, y esas vienen, para que podamos responder al diablo, enfrentar los dardos del enemigo. ¿Y cómo podríamos decir escrito está si no conocemos las sagradas escrituras? Hermanos, debemos dedicarnos un tiempo a diario para conocer las sagradas escrituras, meditar en ellas, buscar, escudriñarlas, buscar predicaciones, comentarios bíblicos, ¿sí? Saber de las palabras del Señor. Si no, cuando venga el ataque del enemigo, vamos a estar sin la espada en la mano. Imagínense, si vamos para la batalla sin la espada en la mano, vamos a hacer un blanco muy fácil para el enemigo. Entonces, que podamos, cuando venga la tentación, cuando venga el ataque del enemigo, que podamos contestarle, escrito está, escrito está, escrito está. Qué maravilloso es eso, ¿no? Pero el diablo no descansó, ¿no? Sino que dice más adelante, ahí en el versículo 5, que dice que el diablo lo llevó a un lugar alto. Qué tremendo es esto, ¿no? Meditaba en esto y qué importante es este pasaje acá. A veces, ni siempre, quien está en un lugar de destaque, en un lugar alto, fue Dios quien lo llevó, ¿no? No lo digo yo, lo dice acá las Sagradas Escrituras. ¿Quién llevó a Jesús en un lugar alto? Dice el diablo. El diablo lo llevó a un lugar alto. Hermanos, muchas veces la gente se inspira en gente famosa, en cantantes, en artistas, sobre todo los jóvenes, ¿no? Y a veces envidian y quieren ser como ellos, ¿no? Jugadores de fútbol, pero muchas veces ese lugar de fama, ese lugar de destaque, ¿no? Ese lugar en lo alto, no fue Dios que los llevó, fue el diablo, fue el enemigo, ¿sí? Lo dice aquí la palabra, ¿no? El diablo lo llevó a un lugar alto. Entonces, hermanos, no envidiemos quién está en ese lugar alto, ¿sí? No sabemos cómo llegó ahí, sobre todo esos grandes personajes de internet, ¿sí? Que hoy en día todos esos influencers de internet y todos los artistas, cantantes, jugadores de fútbol famosos, donde a veces los jóvenes sobre todo tratan de ser como ellos, tratan de parecerse físicamente con ellos y de hacer lo mismo que ellos hacen. Bueno, muchas veces son pactos que tienen con el enemigo, ¿sí? Y el enemigo los pone en un lugar de destaque. Dirán, bueno, ¿qué está diciendo el hermano? Jesús no quisiera estar en lugar de destaque. Bueno, la verdad que uno leyendo las Escrituras y gran parte de su ministerio, Jesús en verdad, cuando sanaba a un enfermo, por ejemplo, le pedía, no le ordenaba que no contara a nadie, Entonces, el propio Jesús, en gran parte ahí de su ministerio, lo que hacía era justamente, ¿no?, tratar de estar en el anonimato. Cuidado con querer un lugar de destaque. Cuidado con querer reconocimiento, ¿no?, de la gente, de la multitud. Cuidado con halagarse con el aplauso de la multitud. Jesús era seguido por multitudes, pero él no quedaba halagado en ese aplauso ahí de la multitud, sino que Jesús, cuando quería tener una intimidad con el Padre, él se apartaba de la multitud. Él salía de esa multitud, ¿sí? Él buscaba una intimidad con el Padre. Entonces, mucho cuidado a veces cuando nos espejamos, ¿sí?, en personas que han crecido, que están en reconocimiento. Tenemos que pedir el discernimiento de Dios, el discernimiento espiritual, para saber si eso es cosa de Dios o es el diablo que lo ha puesto en ese lugar de destaque. Es muy importante para que podamos orientar a nuestros jóvenes, ¿sí?, para que no se inspiren en personajes que a veces no sabemos, en personas que no sabemos qué pacto tienen, ¿sí?, y si han sido llevados a ese lugar de destaque por Dios o por el diablo, porque como dice aquí en las Escrituras, el diablo
también los puede llevar a un lugar alto. Así que, hermanos, tengamos mucha atención con eso, ¿sí? Así que el diablo también trata de que Jesús lo adore. Qué tremendo es eso, ¿no? Pero Jesús va a contestar ahí en el versículo 8, dice: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Qué importante es esto, ¿no? Que tengamos presente en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, que solo Dios es digno de adoración. Solo Dios es digno de adoración. Pero quizás ustedes dicen: yo no tengo otros dioses, pero debemos analizar profundamente lo que nosotros vivimos a diario. ¿Será que no están adorando a Mamón? ¿Será que no estamos adorando al dinero? ¿Será que no pasamos la mayor parte de nuestra vida buscando las riquezas de este mundo? Busquemos las riquezas del cielo. Y aquí habla un hombre que es trabajador y que sabemos que debemos cumplir nuestra función de buscar a diario el pan diario que el Padre Celestial nos va a proveer y que nos va a dar fuerza para trabajar. Pero, hermanos, debemos recalcular nuestra vida, recalcular nuestro tiempo. ¿Cuánto tiempo estamos dedicados a buscar las riquezas de este mundo? ¿Y cuánto tiempo estamos dedicados a buscar las cosas del cielo, las cosas de Dios? Es muy importante meditar en esto, ¿no? Y como dice Jesús aquí, le contesta al diablo: solo a Dios debemos adorar. No debemos adorar a nuestro cónyuge. No debemos adorar a nuestros hijos. ¿Cuántos padres han levantado altar a sus hijos? Qué tremendo es esto. Qué tremendo es esto. Como docentes a veces vemos, ¿no? Hijos que son adorados por sus padres. Hijos que, mismos adolescentes, mandan en sus hogares. Hermanos, solo a Dios debemos adorar. Solo al Padre Celestial. Qué tremendo es esto, ¿no? Bueno, y más adelante ahí en el versículo 9... el propio diablo, en el 10, sí, el propio diablo usa las escrituras, cita las escrituras, las distorsiona, obvio, mediante su estrategia para tentar a Jesús. Qué tremendo es, ¿no? Entonces, hermanos, queda aquí la reflexión. Si el enemigo conoce las escrituras, si el enemigo se prepara, si el enemigo tiene estrategias para buscar que caigamos en tentación, bueno, nosotros debemos de preparar, debemos de tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, el propio Jesús hecho carne, ¿sí? El propio Jesús, la palabra de Dios, el verbo hecho carne, debemos tomarla, debemos reflexionarla, debemos conocer la palabra de Dios. Es la única manera de enfrentar la tentación del diablo. Qué tremendo es eso, ¿no? Jesús aquí va a darnos una demostración como que podemos vencer la tentación del diablo. Pero quizás digan: bueno, pero Jesús es el propio Dios. Pero por eso Jesús se hizo carne, se hizo hombre. Aquí Él venció la tentación por su naturaleza humana, ¿sí? Él fue tentado en todo Él fue tentado aquí, ¿sí? Y podríamos seguir analizando mucho todas las tentaciones que pasó Jesús aquí. Todo para que Él pudiera redimirnos de nuestros pecados. Todo para que Él fuera el plan perfecto. Él conoce lo que nosotros pasamos, porque Él pasó aquí mediante su naturaleza humana. ¿Sí? Con su naturaleza humana Él fue tentado y venció la tentación, ¿no? Allá como Adán, así como Adán fue tentado, ¿sí? Pero Adán cayó, ¿sí? Y aquí tenemos el hombre perfecto, ¿sí? Jesús en su naturaleza humana fue tentado, pero sin pecar. Por eso Jesús es nuestro ejemplo perfecto, es nuestro ejemplo a ser seguido. Nos puede gustar muchos personajes de la Biblia. Yo por mucho tiempo leía y me encantaban las historias de David, y ahora, bueno, tengo
también me gusta mucho leer muchas cosas de Pablo, ¿no? Pero nuestro ejemplo perfecto, ¿sí? El ejemplo a ser seguido es Cristo Jesús, el que en todo fue tentado en su naturaleza humana, pero no cayó, no pecó. El único perfecto, el nombre sobre todos los nombres, el único capaz de redimirnos, de perdonar nuestros pecados en la cruz. Cuando vamos a la cruz de Cristo, Él nos limpia, Él blanquea nuestras vestiduras y nos da una vida nueva. Qué tremendo es esto. Hermanos, los saludo en la paz de nuestro buen Dios. Que la mano poderosa del Padre Celestial esté sobre sus vidas en este día. Que tengan un día bendecido. Amén.